Buenas noches a todas y todos los asistentes cercanos, los amigos que están más cercanos porque les veo la imagen, y los amigos que concurren también a esta conexión Zoom desde lejos y no les podemos ver por las cuestiones tecnológicas. Estamos en el 72 día de la cuarentena por esta pandemia. Como historiador puedo decir que es singular, es casi, diría yo, única en lo que constituye una globalización de la pandemia y en lo que constituye fundamentalmente el respeto a las personas. Los estados modernos, con el concepto de ciudadanía, han extendido campañas de contención del COVID para protegerse. Este tema va a cambiar un poquito el rumbo de la historia, probablemente en el mundo y también en el Perú. Y tenemos un panel ahora de lujo. Estamos muy orgullosos, estamos muy honrados de tener a César Cárcamo, a Marcela Guaita y a Lea Sulmón. Todos ellos son expertos en temas. Tiene un máster en salud pública y una tesis doctoral ya en temas epidemiológicos. Entonces, además él está en el grupo de trabajo que se llama Prospectiva en el MINSA. Tendrá muchas cosas que decirnos. Marcela, igualmente, Marcela es abogada de la PUC, con una serie de estudios, con una serie de trabajos, es consultora, docente, especialista en género, ha sido ha sido viceministra primero y después ministra de la mujer y de poblaciones vulnerables, 2015-2016. Tiene una gran experiencia. Y Lea Sulmón, que es educadora, especialista en educación, doctora en ciencia de la educación por la universidad muy conocida de Lille, y ahora desempeña una serie de funciones, ¿no? Muy relacionadas, como consejera, como consultora y como que hace gestión de proyectos. En FONDEP es un fondo importante de desarrollo de la educación. Miren ustedes qué lujo para nosotros tener a ellos tres para que nos hablen de cómo reaccionamos ante la pandemia, como personas, como colectivo, como sociedad, como país, como gobierno, y las políticas públicas y acciones para enfrentarla. Entonces nos vamos a organizar en 3 intervenciones si es posible. La primera intervención, si me permiten, autocontrolarnos de 10, 11 minutos cada uno, ¿no? Y luego pasamos a una segunda ronda de intervenciones. Entonces le doy la palabra a César Cárcamo. Por favor, César, adelante. Eh, ok. Eh, Buenas noches con todos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, soy epidemiólogo y soy cuantitativo, básicamente, o sea que no voy a evitar las preguntas que exploran temas cualitativos. Obviamente estamos todos muy curiosos respecto a a la progresión de la enfermedad y cómo esta enfermedad, cómo cómo está respondiendo el gobierno a esta enfermedad. Hay varias preguntas que están relacionadas a este tema y voy a responder algunas de ellas yo. Em, la primera dice si es posible que la población, al estar en su mayoría contagiada del virus, pueda quedar inmunizada. Esto en realidad no se sabe con certeza, pero si hacemos la analogía con otros virus ya conocidos, el COVID no era un virus conocido hasta diciembre del año pasado, yo diría que sí. Todavía no tenemos una evidencia clara de que la infección produzca inmunidad. Sin embargo, se sabe de todos los virus respiratorios que afectan a la gente, que solamente nos infectan una vez en la vida. Esa es la regla. Si no fuera así, sería una excepción. El virus de la gripe, por ejemplo, cada cepa del virus de la gripe nos infecta solamente una vez, pero hay varias cepas, cada año salen varias cepas nuevas
de manera que nuestra inmunidad a la cepa del año pasado ya está pasada de moda, ya no nos sirve este año. Por esta razón, entonces, podemos volver a adquirir, pero una que ya nos infectó ya no la podemos volver a agarrar. Una vez en la vida agarramos sarampión, una vez varicela, una sola vez rubiola y así. Entonces, si es que este virus fuera diferente, sería la excepción, ¿no? Entonces, por ahora podemos asumir que efectivamente sí, si la mayor parte de la gente se infecta, queda inmune y eso llevaría a que la epidemia desaparezca, porque el virus no puede quedarse en una persona, tiene que estar pasando de persona en persona y si uno encuentra personas susceptibles, el virus desaparece y eso es lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Cuando un porcentaje alto de la población está ya inmune, el virus ya no se puede propagar y desaparece, aunque no se hayan infectado todavía todas las personas. Entonces, lo ideal sería quedar en esta situación de inmunidad de rebaño. Ahora, preguntan también nuestra opinión sobre las políticas planteadas por el Estado para controlar esta epidemia. ¿Cuál es su opinión? Dice, ¿no? En mi opinión, las políticas públicas han sido las mejores que he visto en el tiempo de vida que tengo, ¿no? Siempre la respuesta a brotes epidémicos es una respuesta mucho más suave. En este caso se han tomado medidas muy drásticas, se ha paralizado el país. Esto es algo que tiene un impacto económico inmenso, un impacto social, psicológico también muy grande. Sin embargo, dada la gravedad de la situación, se ha tenido que tomar. Entonces, yo pienso difícilmente podría haber habido una política más severa. Y yo la verdad que nunca me hubiera esperado que un gobierno adoptara tremendas medidas. Lo que hemos visto, sin embargo, es que estas medidas no han sido suficientes en nuestro país. Tenemos un país tan heterogéneo, tantas culturas, tanta diversidad, que esto ha llevado a que la respuesta sea completamente diferente en algunas zonas del Perú que en otras. Entonces hay zonas donde el virus prácticamente ha desaparecido, a pesar de esto hay otras zonas donde hasta ahora no entra el virus y hay otras zonas donde el virus ha proliferado a muy gran velocidad y ha causado estragos. Entonces esa diversidad ha llevado a que tengamos en realidad en el país la suma de una serie de epidemias pequeñitas, ¿no? Que nos dan el contexto que estamos observando, ¿no? Una epidemia que se prolonga. Ahora, algunos pueden plantear también que estas medidas son excesivas. Hay quienes dicen que no necesitamos una cuarentena tan severa por el coste económico que tiene. Sin embargo, esta epidemia nos ha agarrado mal preparados. Igual que la guerra con Chile nos agarró mal preparados, esta es una guerra también para la cual no estamos preparados. Pero, haciendo esta cuarentena, hemos podido ganar tiempo. La cuarentena nos ha dado un par de meses extra de tiempo para poder fortalecer el sistema de salud. Es algo que obviamente debió estar, el sistema debió ser fuerte antes de la pandemia, pero no era la realidad. Entonces, hemos tenido 2 meses en los cuales, por ejemplo, el número de camas de cuidados intensivos ha subido de 250 a más de 1000 y eso ha permitido que muchas vidas se salven, ¿no? El acceso a equipo de protección, el acceso a medicamentos ha mejorado gracias a estos esfuerzos, ¿no? Estamos afortunadamente también viendo la luz al final del túnel. Están viendo cambios en la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento de la epidemia se ha reducido muchísimo y esperaríamos que pronto estar ya en una fase de franca reducción de los casos. Em, entonces, mi opinión es que las medidas que se han tomado en buena medida han sido adecuadas. Han habido algunas idas y venidas, ¿no? Por ejemplo, el pico y placa según sexo, que afortunadamente no duró mucho, pero que aparentemente ha causado algunos problemas sociales, ¿no? No es siendo que es la primera vez que hay una epidemia de ese tipo y que no hay muchas experiencias de contención efectiva. Entonces se han estado ensayando en realidad mecanismos
Algunos de estos han sido efectivos y otros no. Entonces hay algunos que resultan a veces contraproducentes, pero uno no lo sabe hasta que no lo aplica, ¿no? Entonces uno dice, para que la gente no se contagie, que no salga. Pero la gente tiene que comer. Entonces, si bien yo puedo, si tengo una familia adinerada, puedo ordenar toda comida a domicilio, ¿no? Por delivery, mucha gente no puede hacer eso. Y tiene que salir a comprar. Pero si ahora el horario de atención está restringido, pues solamente va a atender, voy a poder ir a comprar cada 2 días y un horario muy restringido, entonces eso obviamente va a hacer que todas las personas vayan a comprar al mismo tiempo y se generan grandes tumultos. Yo se los digo eso ahora y habiendo tenido la experiencia, habiendo visto lo que ocurrió, pero eso no lo sabíamos antes de establecer estas medidas. Entonces uno está aprendiendo en realidad en el camino, está viendo qué funciona y qué cosa no funciona. Ahora, el último tema que voy a abordar tiene que ver con la suspicacia del análisis de falsos positivos y las pruebas rápidas prioritarias que ya rebasan la capacidad hospitalaria de salud pública. ¿Cuál debe ser la capacidad del Estado para tomar medidas efectivas, recursos humanos y técnicos, aparte del manejo amigable de la información de la pandemia? Entonces, efectivamente acá, en esta enfermedad, como en otras enfermedades, las pruebas diagnósticas no son definitivas, ¿no? Alguien que no está muy cercano digamos, al entorno de salud, piensa que los médicos manejan las cosas con toda certeza, que tienen estas balas de plata mágicas que nos dicen esta persona tiene o no tiene tal enfermedad. En realidad eso se aleja mucho, mucho de la realidad, y no solamente con esta enfermedad nueva, sino también con enfermedades antiguas. Tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad muy frecuente en el país. Hay varias pruebas que se realizan para tuberculosis. El hecho de que salga positiva no significa que la persona tenga la enfermedad, el hecho de que salga negativa no significa que la persona no tenga la enfermedad. Tal vez algunos de ustedes les han puesto en el brazo alguna vez esa vacuna que se llama PPD y que produce una roncha después de unos días. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Si es que se asume que si es que esa prueba da positiva, yo tendría exposición, ¿no? Pero hay un montón de condiciones que hacen que una persona con la enfermedad no desarrolle esa roncha. Y por otro lado, el hecho de tener la roncha no significa que yo esté enfermo, sino simplemente significa que mi cuerpo alguna vez se expuso a la bacteria que produce la tuberculosis. Entonces, ¿qué hago? Bueno, no es la única prueba que puedo usar. Tomo una radiografía de tórax, por ejemplo. Una radiografía de tórax puede salir normal en una persona con tuberculosis, ¿no? Y algunas otras anormalidades que no son tuberculosis me pueden hacer pensar que la persona tiene tuberculosis. Bueno, entonces busco el BK en el esputo, que es la prueba para buscar la bacteria en la flema que bota la persona. La prueba puede salir negativa y la persona tener tuberculosis. Hay falsos negativos y falsos positivos. Entonces, este es el contexto al cual los médicos están habituados, ¿okay? No hay una prueba mágica. Las pruebas que tenemos acá son tan buenas como las que se ven en otras enfermedades y son suficientemente confiables y tienen sus usos. Se usan para algunas cosas y no deben usarse para otras cosas. Se me ha agotado el tiempo, voy a continuar en el siguiente bloque probablemente con ese tema del manejo de las pruebas. Muchas gracias, César. Nos dejas una sensación de optimismo cuando nos dice que la luz se puede ver ya al final del túnel, y también nos dejas una sensación de realismo al decir que no es fácil el diagnóstico. Lo sabemos ahora y espero que todos los que nos escuchan lo sepan mejor a partir de esta reunión. Ahora le doy la palabra a Marcela Guaita, por favor, en la misma cantidad de tiempo, sus 10-11 minutos. Adelante, Marcela. Buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación y gracias a quienes están conectados a esta hora. Yo voy a compartir mi pantalla porque he preparado una presentación para hacer más precisa el tiempo. Entonces, parto de lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Las políticas públicas y las acciones para enfrentarla, y yo me voy a referir especialmente al impacto en las mujeres.
voy a revisar tres momentos. Rápidamente, una situación previa en tres áreas de especial preocupación. Luego me voy a referir a la respuesta que se ha dado desde las políticas públicas y también voy a referirme a oportunidades y desafíos en este contexto. Estas oportunidades y desafíos están además desarrolladas junto con otras digamos, propuestas que hemos hecho un grupo de profesionales con experiencia en gestión pública. Yo les dejo ahí la dirección para quienes quieren revisar con mayor profundidad. Me voy a referir a tres situaciones. En primer lugar, la precarización del empleo. En segundo lugar, la carga del cuidado. Y en tercer lugar, la violencia contra las mujeres. El tema de precarización del empleo. Si nosotros vemos, y estos son datos del INEI para el 2017, vamos a ver que las mujeres estamos presentes en las diferentes ramas de actividad del Perú. Sin embargo, estamos más presentes en algunas ramas y menos presentes en otras. Por ejemplo, en pesca y minería solamente tenemos una presencia de 0.3%, en construcción de 0.5%, en transportes y comunicaciones de 2.1%, y así vamos viendo que donde nos concentramos las mujeres es en comercio 26.5% y en una bolsa muy grande otros servicios en donde doblamos la participación de los varones. Si nos fijamos en la data sobre en qué tipo de empresas laboramos, si es que estamos laborando directamente en una empresa, igualmente las mujeres estamos especialmente en las empresas más pequeñas, de 1 a 5 trabajadores, en mayor número que los hombres, y en las empresas más grandes tenemos menor participación. Tengamos esto en mente para ahora ver las políticas. En primer lugar, la política frente a esa precarización del empleo del gobierno ha sido dar dos tipos de bonos. En primer lugar, el bono para la gente que está en pobreza o pobreza extrema, y en segundo lugar, hay unos bonos por exposición al contagio al personal de salud, policía, militares del Instituto Nacional Penitenciario, pero sobre eso no nos vamos a referir. En los bonos por pobreza han habido varios bonos, y si ustedes recordarán, el primer bono que sale de 380, hay una declaración precisa en donde se dice que son las mujeres quienes van a recibir este bono, porque ya hay muchos estudios que demuestran que las mujeres invierten de una manera más directa en beneficio de su familia, y por ello se les ubica a las mujeres como las beneficiarias directas de este primer bono, que luego se extiende en una segunda etapa y se está pensando en llegar a 2.5 millones de familias. Luego hay 800.000 hogares de trabajadores independientes también que tienen un bono, y las mujeres también estamos en estos trabajadores independientes que han perdido entonces esta posibilidad de tener ingresos. Luego hay el bono rural y finalmente el bono universal familiar, que cada vez va el Estado viendo, preocupándose por las familias que están en pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, estamos ahora en un segundo momento, que es la fase de reactivación económica. Y en esta fase de reactivación económica se han hablado de 4 momentos. El primer decreto que sale a inicios de mayo, el 080, habla de que se van a retomar actividades en industria y minería, en construcción, en comercio, servicios y turismo. Sin embargo, como sabemos, el turismo es una de las actividades que más difícilmente va a retomarse, y ya hemos dicho que las mujeres tienen menos representación en industria, en minería, en construcción. Y el tipo de comercio, el tipo de servicios que se reabren en este primer momento es referido a aquellas empresas que tienen un gran movimiento, no a las pequeñas empresas. Y lo que se aparece como información que no es tan pública, porque eso que yo les estoy presentando es un gráfico de una exposición que se supone se ha dado en PCM, pero que no está colgada en internet, no hay una información muy transparente sobre qué bases se están tomando estas situaciones, pero lo que se mencionaba es que iban a haber
informes más o menos mensuales para ver qué momento iba pasando para entrar a la fase 2. Sin embargo, ya ahora estamos en la fase 2 y tenemos el Decreto Supremo 094 que ha salido recientemente, y este Decreto Supremo aparentemente tiene una concepción diferente. Y entonces yo lo primero que quiero decir es que hay una cierta opacidad sobre la base en que se toman las decisiones. Me gustaría invitar a las ministras de Economía y Finanzas, a la de Producción, a la de Trabajo, que nos puedan explicar por qué se están tomando estas decisiones y en base a qué. Por ejemplo, inicialmente aquellos servicios vinculados con belleza, peluquería, cosmetología, aparentemente estaban en la fase 4. Hoy día ya se han dado, digamos, las instrucciones para que esto se vuelva a retomar, así como la asistencia y cuidado a personas dependientes, a servicios de limpieza. Y como ustedes pueden pensar, este servicio de asistencia a personas dependientes en el hogar, o peluquería o cosmetología difícil, se pueden dar a 2 metros de distancia, que es lo recomendado. Entonces, ¿en base a qué se están tomando las decisiones? ¿Por qué se ha adelantado o aparentemente se adelantan estas decisiones? Quizás en base a una menor letalidad de las mujeres frente al COVID-19, no sabemos, porque no hay información de este tipo, o por lo menos yo no la tengo. En relación con ello, algunas oportunidades y desafíos que nosotros planteábamos hace unas semanas tiene que ver, por ejemplo, con la responsabilidad del Ministerio de Trabajo de generar empleo temporal. Y eso pensábamos que, sumado a la necesidad de hacer seguimiento a las personas adultas mayores, podría dar una oportunidad especialmente a las jóvenes que han acabado la secundaria y que tienen habilidades digitales, para poder ser monitoras de estas personas adultas, sea de pensión 65 o no, pero que puedan tener al mismo tiempo un respaldo de otras profesionales, y que no solamente monitoreen directamente a estas personas adultas mayores, sino a sus cuidadores, puesto que sabemos que por ahí también hay un riesgo de violencia. Otra situación que creemos debe tomarse en cuenta por el Ministerio de Economía y Finanzas es la posibilidad de incorporar a una serie de instituciones que brindan microfinanzas y que le dan justamente créditos a mujeres de muy pocos recursos. Hay ya unas normas sobre eso por el ministerio, pero ha dejado a estas entidades microfinancieras y no está permitiendo que se incorporen a este servicio. Y tengan en cuenta que este sistema normalmente está atendiendo a mujeres jefas de hogar. Y esto es algo que yo creo que hay que atender, porque las mujeres también necesitan un crédito para continuar sus emprendimientos. Por otro lado, otra información que tenemos es que en los bancos no se les está dejando ingresar a las mujeres, sino solamente para el bono, y no se les está dejando, por ejemplo, sacar sus ahorros. Entonces, ojalá eso pueda ser revisado. El otro tema Podemos, que quería compartir. como se ha cumplido el tiempo, Marcela, podemos dejarla para la siguiente ¿Cómo vuelta para no? que ahí lo termines, para ser equitativo con César. ¿Ya? Ok, Por favor. perfecto. Y así hay cosas bastante importantes en lo que has dicho, Marcela, ¿no? La participación de la mujer en el campo laboral y todo lo que, su participación fundamentalmente en empresas pequeñas, ¿no? Y hay también algo que después le vamos a pedir que desarrolle, esta opacidad en el decreto Supremo 094, que me parece bastante importante. Ahora le invitamos, por favor, a Lea Sulmón, que tiene también un documento a presentar en la pantalla compartida. Adelante, Lea. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se llega a Sí, ver? sí, sí. Ok, bueno, Muy nada, yo bien. también me quedé así en suspenso con Marcela, con lo que nos estaba contando, súper interesante, me quedaré para la segunda ronda.
Y resulta interesante, ¿no? Ver desde varias perspectivas cómo reaccionamos ante la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista médico, epidemiológico, punto de vista social. Y ahora permítanme ver esta reacción desde el punto de vista de la educación, y voy a ligarlo con un paradigma que manejamos sobre la educación y cómo de repente esto es una oportunidad para ver las cosas de otra manera. Porque claro, a todos nos ha pasado que en 2020, 13 de marzo, de pronto todo cambió, ¿no? Y para el sector de educación esto ha sido un cambio muy drástico, porque en educación las cosas se preparan con mucha antelación. Este ha sido el primer año que teníamos las normas para el desenvolvimiento del año escolar 2020 en el 2019. El ministerio venía preparándose con tiempo, tenía los materiales ya distribuidos en las escuelas cuando todo esto nos ha agarrado, y por eso que también ha sido imprevisto. Y cambió porque cerraron escuelas, industrias, empresas. Marcela nos ha mostrado las cifras y todo, cerraron los aeropuertos, nos quedamos varados, pero también se abrieron nuevas oportunidades, y creo que este diálogo nos sirve para ver esas nuevas oportunidades y encontrar, ¿sí?, la manera de reflexionar y ver las cosas de manera distinta. Como decía César al inicio, ¿no? Nadie tenía experiencia en cómo reaccionar ante una pandemia, y menos de esta magnitud. Por lo tanto, muchas de las cosas que estamos haciendo son ensayos y errores, pero en ese ensayo y error creo que hay que tener muy claro cuáles son los principios, ¿sí? ¿Cuáles son los principios para poder ver estas nuevas oportunidades? Y para tener principios en educación, ¿sí?, hay que pensar qué cosa es la educación. Yo los invito a mirar estas nuevas oportunidades redefiniendo el contenido, el lugar y el tiempo de la educación, que son tres cosas que normalmente nadie movía. El contenido es el currículo, el lugar es la escuela, y el tiempo es cuando comienzan las clases, terminan, y las vacaciones. Y nadie podía moverse de eso, y de hecho nos cuesta mucho. Los padres de familia indignados porque no era el servicio que habían adquirido, ¿no? Y se dice de esa manera. Los estudiantes también movilizados porque tenían la expectativa de regresar a clase, de ver a sus compañeras, de jugar en el patio, en todos estos espacios que tenemos en nuestra mente como el espacio de la educación. Pero ¿qué tal si nos tomamos un tiempo para mirar y decir, bueno, ¿cómo redefinimos la educación? Mirando estos tres componentes que son clásicos, pero mirándolos con principios, porque finalmente, ¿qué es educar? ¿Qué es educar y cuál es el concepto de la educación que tenemos desde una propuesta pública, ¿no? Y educar tiene que ver con una visión común. La visión común que tiene nuestro currículo, y de hecho el Proyecto Educativo Nacional apunta también a eso, es a desarrollar ciudadanos y ciudadanas. ¿Y qué es esto? No es tener una serie de cursos, es tener una serie de competencias. Y estas competencias no se adquieren como de repente todos hemos pasado, los que ya tenemos algunas caras pintadas y otras que se nos ven, a través de cursos y de horarios infinitos, sino se adquieren a través de una experiencia. Si tuviera que hacer una metáfora entre lo que nos propone un currículo por competencias que todavía nos cuesta implementar, es salir de una cajita donde está todo segmentado, donde cada curso tiene un color y separado uno de otro, a una visión de juntar todas estas piezas y mirar, ¿sí?, la experiencia de aprendizaje de otra manera. Estas competencias, fíjense, los han reunido a un epidemiólogo, a un especialista en temas sociales, legales, a una profesora, una educadora, nos han juntado para mirar las cosas de otra manera. En eso consiste el aprendizaje, en poder juntar estos colores para poder encontrar otras respuestas. No tenía esto pensado cuando viste esta analogía, pero al escuchar a cada uno de los expositores y a Manuel, el historiador, digo, de eso consiste poder repensar cómo nos educamos. Educarse no es estar en una clase, no es estar en un salón, no es estar entre cuatro paredes, es convivir, es desarrollar estas competencias para ser mejores personas y mejores ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Pero si tenemos en nuestra cabeza que educarnos es tener a alguien al frente y que todos estamos quietos y móviles, no vamos a poder mirar las cosas, ver las cosas de otra manera. Y parecería anacrónica, me diría Manuel, ¿no?, usando términos más históricos, que en nuestra cabeza esté esta imagen. Pero cuando hablamos con las personas y decimos, oye, ¿cómo es la educación? Es que me dice, ya no está el profesor, no están los alumnos asistiendo en unas carpetas y sentados, entonces ya no hay educación. Entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que tenemos esto en la cabeza como el concepto de educación? De repente podemos cambiar el look de las personas, pero seguimos teniendo en la cabeza un concepto de educación que no nos deja mirar cuál es el verdadero sentido de educarse.
Educarse es compartir, aprender ciertos hábitos, aprender la cultura, interactuar, y eso se genera en cualquier interacción y que empieza en el hogar. Por lo tanto, esta imagen anacrónica, tenemos que cambiarla, porque si no seguimos reproduciéndola, y cuando queremos, por ejemplo, hacernos modernos y poner tecnología, reproducimos el mismo modelo. Tecnologías frente a una pizarra, da algo y estamos todos sentados. Eso cambió antes de la pandemia, ¿sí? Existen nuevas experiencias de diseños, de entornos de aprendizaje, porque sabemos que el entorno, el espacio y el tiempo tienen que ayudar al aprendizaje, son como un tercer maestro, ¿no? Y estamos evolucionando hacia entornos más placenteros, abiertos, flexibles, capaces de integrar el aprendizaje con la dimensión sensorial, social, con la realidad. Estos espacios que parecerían de otro planeta son espacios que ya existen, pero son espacios que también los tenemos ahora en el hogar, porque el espacio de aprendizaje ahora es el hogar. Uno de los grandes cambios que nos ha traído esto es devolver al hogar la responsabilidad primera que tenemos como seno de la sociedad de formar a nuestros hijos e hijas. Y el aprendizaje del hogar sucede en estas situaciones. Estas son fotos reales, ¿sí? De niños y niñas estudiando, algunos solos, algunos con ayudas de cuidadores, con ayudas de padres, y tenemos que asumir este nuevo rol, y el aprendizaje se traslada acá. Y esta crisis sanitaria y este retorno, digamos, a una, como le dicen, una normalidad, espero que no sea el retorno, sino que sea la oportunidad de construir algo nuevo, también está generando soluciones de este tipo. Y yo digo, estas soluciones, que son fotos reales de niños en Bélgica y en China, que están volviendo a este espacio de 4 paredes frente a alguien con una computadora y encerrados, y me pregunto, ¿de eso estamos hablando cuando queremos redefinir la educación? ¿O no será realmente el momento de poder entender que el contenido, el espacio y el tiempo puede redefinir nuestras prácticas sociales, y que es momento de hacerlo? Porque si seguimos entendiendo que esto es educación, no solamente vamos a tener un contagio en las escuelas, no soy epidemióloga, pero digamos las probabilidades, sino que vamos a tener una experiencia de socialización bastante triste, en donde no podemos ni jugar con nuestros compañeros. Entonces, ¿qué nuevas formas de socialización podemos tener, ¿sí?, que no repliquen modelos antiguos, pensando que tenemos que retornar? Y acá les propongo hacer un juego en nuestra cabeza. ¿Qué teníamos como que antes y ahora, ¿no? Creo que muchas personas pensábamos que antes el mundo era físico y era presencial, y ahora todo es virtual y a distancia. Y creo que estas oposiciones tan tajantes nos están impidiendo ver nuevas respuestas. Porque también trasladamos, la escuela era presencial y ahora es virtual. ¿Era así? ¿O es que quizás no estábamos integrando estas dimensiones y las oportunidades que nos dan los desarrollos tecnológicos y los principios con los cuales tenemos que enfocar una educación centrada en el desarrollo de competencias, centrada en la persona, en su bienestar y en el desarrollo de ser un ciudadano? Entonces, ¿no será que nos estamos perdiendo la oportunidad de saber que la virtualidad, que es este entorno digital, ya estaba ahí, y que de repente no los estábamos aprovechando y desarrollando las competencias para convivir en un mundo que tiene de ambos? Y seguimos oponiendo a ambos bandos, digamos, por lo menos desde la visión de la escuela, no nos estaremos perdiendo la oportunidad de recrear, ¿sí?, un espacio distinto donde ciudadanos y ciudadanas nos podamos formar para un mundo global, para un espacio intercultural, para desarrollarnos así con igualdad de género y igualdad de condiciones, y desarrollar nuestros talentos en cualquier momento y en cualquier lugar. Lo voy a dejar aquí para que podamos revisar cuáles son estos esquemas que tenemos con respecto a lo que significa aprender, educar, y el rol de la familia, ¿no?, y de las instituciones en la educación. Lo dejo acá. Muchas gracias, Lea. Verdaderamente nos pones ante un desafío, ¿no es cierto? Y a partir de estos elementos tan propios de la educación, ¿no?, el contenido, el lugar y el tiempo. Y probablemente yo soy de la generación del 60, y bueno, estoy acostumbrado
a contenidos y a lugares y tiempos propios, pero también, si bien soy una persona de un mundo analógico, hago un gran esfuerzo para ser una persona del mundo digital también. Entonces, bueno, los tres nos han llevado a situaciones bastante, bastante novedosas y bastante complicadas, digamos. Y yo no sé si ahora dar el uso de la palabra en el mismo orden que habíamos empezado o cambiamos un poco el orden. Tenemos escasamente 18 minutos para las 7, para las 8. Y hay tantas cosas que se han dicho que son verdaderamente sumamente interesantes. Pero, ¿qué les parece si le damos la oportunidad a Marcela para que termine su exposición? Marcela, porque como que te interrumpimos, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Y además No, va a estar súper relacionada con lo que acaba de decir Lea, porque justamente yo me voy a referir ahora a la carga del cuidado. Voy a pasar rápidamente los datos que teníamos de la encuesta del uso del tiempo, en donde nos demostraba que las mujeres que tienen hijos menores de 6 años pueden trabajar hasta 105 horas a la semana, o que si tienen personas a su cargo, enfermos o personas con discapacidad, 93, si tienen niños, adolescentes o adultos mayores, 97 horas a la semana. Y vamos a referirnos a qué es la respuesta de la política pública en este momento. Por ejemplo, el decreto legislativo 1499 ha previsto dar facilidades laborales para la atención de familiares con diagnóstico de COVID. ¿Cuáles son estas facilidades laborales? Licencia con goce de haber, reducción de la jornada, trabajo por turnos o remoto, permisos temporales y otros de acuerdo a enfoques de género, intercultural, interseccional. Sin embargo, los requisitos son que la persona que pida acogerse a estos beneficios sea la única persona a cargo del cuidado y sostén del familiar directo, que debe haber acuerdo con el empleador y que a falta de acuerdo el trabajador o la trabajadora necesita tomar una opción de la propuesta que haga el empleador. Entonces, comencemos a pensar quién va a estar a cargo del cuidado de las personas enfermas y quién va a estar también al cuidado de los niños y las niñas que están en casa aprendiendo, y eso es a lo que se refería Lea, ¿no es cierto? Sin embargo, el cuidado de estas personas que están en casa y el monitoreo que sí es necesario en la educación virtual y a distancia, tiene que ser a cargo de una persona adulta. Y esto va a ser, en primer lugar, una negociación en la familia, si es que hay 2 personas adultas, y la negociación es económica. ¿Quién tiene más ventaja en salir a trabajar porque va a aportar más a la familia? Y el otro tema es, para las mujeres va a ser mucho más difícil salir a trabajar si es que hay menores en casa que están estudiando, y por lo tanto pienso, y esto es parte de las oportunidades que deberían haber, que el Ministerio de Trabajo debería regular algunas medidas de acción afirmativa para mujeres jefas de hogar, porque van a tener este tipo de responsabilidades. O de lo contrario, hacer alguna subvención a empresas que puedan dar licencia a trabajadores con responsabilidades familiares, especialmente porque sabemos que los colegios no van a reabrir todavía y estos niños y niñas necesitan un monitoreo cercano. Por otro lado, voy a abordar muy rápidamente el tema de violencia. No voy a pasar los datos, pero sí quiero decir que el gobierno está tomando mucho interés e importancia a la problemática de la violencia. Se ha dado un decreto sobre cómo el juzgado se debe regular de manera inmediata medidas de protección, que estas medidas de protección deben ser dadas especialmente enfocándose en el retiro de la persona denunciada del hogar. Sin embargo, para quienes conozcan un poco de datos, es más o menos el 30% de personas que dicen que han sufrido violencia quienes denuncian.
el grueso de la población que sufre violencia no denuncia. Entonces, atención, estos datos es para quienes se atreven a denunciar. Y parte de mi preocupación es qué pasa y qué podemos hacer respecto de estas otras situaciones en donde no se denuncia. De igual manera, en la violencia sexual, el gobierno está preocupado y parte de la regulación que ha salido es que se deben entregar anticonceptivos por lo menos 3 meses y que la anticoncepción oral de emergencia y en general los kits frente a situaciones de violencia sexual deben estar disponibles. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que pienso que deberían reflexionar en relación con aquellas personas que no denuncian? Nosotros pensamos que se tiene que organizar a la comunidad para tomar contacto con aquellas personas que sabemos pueden estar en riesgo porque, aunque no me detuve en la data, ya hay mucha información sobre quiénes están en mayor riesgo, personas jóvenes, personas que han tenido algún tipo de exposición, y el Ministerio de la Mujer tiene una gran cantidad de organizaciones comunitarias que podría ayudar a esta prevención. El otro tema es cómo hacemos para llegar a las personas con este tema de los anticonceptivos, porque es muy probable que las mujeres no lleguen a los establecimientos de salud. Y a pesar de que la norma dice que se deben dar por 3 meses, y teniendo en cuenta la violencia sexual y los embarazos no planificados, no queridos, vamos a tener que enfrentar una situación muy lamentable que es el tema de abortos. Y este es algo de gran preocupación, puesto que muchas veces las obstetrices y demás personal que no está expuesto directamente al COVID puede estar atendiendo este tipo de situaciones que lamentablemente, y como el propio Ministerio de Salud reconoce, se van a presentar. Entonces, discúlpenme la rapidez, pero he tratado de aprovechar al máximo los minutos. Marcela, ahora le doy la palabra a César, que dijo muchas cosas polémicas. No quiero ir a esas cosas tan frente a la opacidad del 064, 94 del decreto supremo. César nos dijo de que, y lo he escuchado repetidas veces a otras personas, que nunca ha habido un despliegue tan grande de los equipos gubernamentales en los diferentes servicios. Eso me parece un reconocimiento que se hace desde adentro y a veces no trasciende hacia afuera. Adelante, César. Ok, muchas gracias. Bueno, yo ya tengo 58 años y efectivamente en el tiempo de vida que tengo no ha habido medidas restrictivas ni siquiera durante la época del terrorismo, medidas tan restrictivas como las que ha habido en esta pandemia. Hasta donde yo tengo entendido, ni siquiera en la epidemia de 1918 hubo tanta restricción de la movilidad en el Perú. Entonces, en realidad, fíjense, esto nos está mostrando lo débiles que somos. Esta no es la primera pandemia que tenemos. Hubo otra en 1918 con una mortalidad mayor que esta y se paseó por todo el mundo y nadie pudo contenerla. En años más recientes hemos tenido varias más, no tan letales, pero hemos tenido epidemias de SARS, otra epidemia de MERS, Ebola, H5N1, H1N1, y así se van contando varias. Algo que tienen en común todas estas es que ninguna ha podido ser contenida. A pesar de que, bueno, países como africanos, países pobres como el nuestro, no han logrado contenerla, pero tampoco la han logrado contener los países desarrollados. Se han cerrado en otras oportunidades aeropuertos, se han cerrado fronteras, y el virus igual se ha pasado por donde ha querido. Entonces, con esa experiencia en este caso, en esta oportunidad,
se probó dictar medidas más drásticas, ¿no? Claro, un poco tarde, cuando ya el virus había ingresado al país, y el virus se ha paseado por todo el país, prácticamente está en todos lados. Hay pocos casos, afortunadamente, en la sierra, pero hay, ¿no? Esto nos muestra que no podemos contener virus con poca letalidad como este. Recuerden, este virus mata menos del 1% de las personas que infecta. Con un virus como el de la epidemia de 1918, esto hubiera resultado una tremenda mortalidad. Simplemente estamos ante una situación que podría barrer una buena parte de la población peruana, y todavía no tenemos las herramientas para contenerlo. No tenemos vacunas, las vacunas probablemente vengan en unos meses, seguramente a principios o mediados del próximo año. No tenemos un tratamiento efectivo, no sirve la cloroquina, no sirve la ivermectina, no sirve la citromicina, no sirve la prednisona. Ninguno de los tratamientos que nos han recomendado realmente sirve. Hay medidas generales. Entonces, realmente estamos a merced de la enfermedad. Afortunadamente, como otras enfermedades, esta enfermedad, aunque no hagamos nada, se va a ir de todas maneras una vez que infecte a suficientes personas, o una vez que suficientes personas sean vacunadas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo mientras tanto? Es evitar ser yo o que sea uno de los cercanos a mí, una de las personas que se van prematuramente. Y para eso es que se están dictando estas medidas. ¿Por qué razón? Porque la expansión rápida de esta enfermedad nos lleva a que se sobrepase la capacidad de atención de los establecimientos de salud. Eso es algo que advertíamos nosotros en el mes de abril, que ocurrió finalmente, que ocurrió finalmente ahora en este mes de mayo, y que lamentablemente va a estar con nosotros todavía por algún tiempo hasta que la enfermedad termine de retirarse. Pero eso es básicamente el problema, ¿no? No es que podamos contener realmente la enfermedad del todo. Si fuéramos tan exitosos como Taiwán en contenerla, en erradicar la enfermedad, no somos una isla como Taiwán, quedaría toda la población peruana susceptible. Tendríamos que estar en aislamiento continuo hasta que desaparezca el virus o se descubra la vacuna. Entonces, tampoco esta una medida perfecta de contingencia, siendo que no somos una isla y la humanidad está por todos lados. No sería del todo efectiva, porque nos dejaría susceptibles a la enfermedad en todo momento. Lo que es malo tampoco es tener la situación de Italia o la de Suecia, en que se deja correr la enfermedad, matar muchísima gente. Eso tampoco sería una buena opción. Lo que está haciendo el Perú es digamos, tratar en la medida de lo posible que vengan gradualmente los casos. Esto significa que estamos más tiempo en cuarentena, ¿no? Pero que hay un número menor de muertos cada vez, y en total, a la hora que hagamos la suma total de casos, vamos a tener menos muertos que los que ha tenido países como Italia. No sé si pueden ver esta imagen que tengo, ya con eso termino. Está comparando el número acumulado de muertos desde el inicio de la epidemia para el Perú y para Italia. Está en escala logarítmica, o sea, no estamos hablando de una diferencia pequeña de mortalidad por millón de habitantes, sino que estamos hablando de una diferencia tremenda hasta ahora, ¿no? Italia, en el tiempo que tenemos ya de epidemia, tenía mucho más casos. Esperemos que los casos peruanos se estabilicen y no terminemos alcanzando los de Italia, pero ustedes pueden ver acá esta tremenda brecha, que eso es lo que hemos comprado con esta dura cuarentena que estamos viviendo. Ahora, obviamente, eso tiene un costo económico, pero ¿cuánto cuesta cada vida que se salva? Eso es algo que está en discusión, pero como salubrista, para mí es más importante la vida humana que la economía. Se puede resucitar la economía, no se puede resucitar personas. Eso es lo que tenía para decirles por ahora. Muchas gracias, César. De acuerdo, creo que todos estamos que la vida humana es más importante y que la economía se puede recuperar con el esfuerzo que vamos a sobrevivir. Entonces, hay tantas cosas tan interesantes, y le doy la palabra a Lea. Lea,
Lea, todo está cambiando, estamos reeducándonos, ¿no es cierto?, en esta cultura del COVID-19 que nos descubre muchas cosas y nos obliga a nuevas actitudes. Adelante, Lea. Bueno, yo quisiera sumar un poco a todo este nuevo panorama que estamos viendo de cómo cuidarnos, ¿no? De cómo cuidar las vidas. Me parece que esta reflexión que es tan clara, tan, digamos, de sentido común, es una reflexión que no está pasando necesariamente en el cotidiano. Sí, tenemos que cuidar la vida, pero cuidar la vida no solamente es encerrarnos, sino cuidar la vida es cuidar la calidad de vida que tenemos en el espacio y tiempo donde estamos compartiendo. Y en ese sentido, creo que alguna de las cosas que nos está replanteando esta cuarentena es cómo cuidar el bienestar dentro del espacio donde estamos, que a veces es muy difícil, ¿no? El bienestar respetando la individualidad de la persona, la seguridad, todos estos temas de violencia familiar, de cuidado, de poder repartir las tareas del hogar de manera equitativa y no acrecentar las brechas y la desigualdad de género, son retos que tenemos, ¿no? Y creo que por eso tenemos que repensar el contenido, el espacio y el tiempo del aprendizaje y tomar la responsabilidad de que todos nos educamos, desde uno mismo, de su responsabilidad de dirigir su propio aprendizaje, y creo que esto es una de las ganancias, así como tenemos ganancias en vidas, tenemos ganancias muy importantes en aprendizajes, que lo que están desarrollando niños y niñas, que están aprendiendo a aprender, a desarrollar su curiosidad, conectándose con lo que tienen, con un contenido, con una historia, con un audio, con un programa, conectándose con los demás. Y también las personas que yo lo veo en el caso de los docentes, de miles de docentes comprometidos con el aprendizaje de sus estudiantes que en estos 2 meses han desarrollado unas habilidades digitales que se habían resistido en desarrollarlas durante meses, y el Ministerio creo que en ese sentido también está apoyando, haciendo sinergia de recursos con la empresa privada, con el sector, con los sectores locales, etc. Y en este gráfico que planteo como última imagen, quisiera que veamos que antes de repente todo el aprendizaje lo veíamos grupal, presencial, en un solo lugar, en 4 paredes, y la verdad que esto siempre ha existido, la posibilidad de tener espacios grupales, virtuales, individuales, individuales presenciales, siempre ha existido, solamente que hoy día este confinamiento nos está llevando a aprovechar estos espacios. Entonces creo que también es una ganancia. En vez de verlo como pérdida, que ya no tenemos la escuela, hoy día tenemos más espacios de interacción. Creo que hubiese sido imposible juntarnos a todos. Mira, Manuel, lo que has conseguido. Y para mí es un lujo poder estar compartiendo este tiempo con las 64 personas que están conectadas o más, ya no veo bien la pantalla. Y creo que es el momento de entender que el aprendizaje tiene que ser flexible, ubicuo, que quiere decir en cualquier momento del lugar, adaptativo a las necesidades de las personas, ¿sí? E inclusivo. Y finalmente, para hablar del tema de las políticas públicas pendientes, mientras que acá se escuchan los aplausos, no sé si llegan, con los aplausos así de agradecimiento, que sean todos los días a las 8 de la noche, quisiera terminar con unas ideas de políticas públicas pendientes, de valorar la educación virtual como una modalidad que ya existe hace años, pero que también es de calidad y que tiene formatos diversos, que no hay que entenderlo que la educación virtual es de un solo formato y que todos tienen que ser así. No, eso es mentira, existen muchos formatos de acuerdo a cada nivel y a cada contexto deben adaptarse. Creo que también hay una oportunidad para el reconocimiento de estudios independientes. Hoy la educación en el hogar es algo que existe hace tiempo. Programas como homeschooling, estudios independientes, alternativas a la escuela, también requieren ser valoradas. También requiere ser valorado el reconocimiento de competencias que se aprenden a lo largo de la vida. Marcela lo decía, tenemos una oportunidad de capacitar a un montón de gente que puede ayudar a otros a brindar estas condiciones de bienestar, y hay que reconocerla por otras vías. Y finalmente creo que hoy en día el tema de la conectividad como servicio público debe ser reconocido y debe ser uno de los instrumentos que nos ayudan a cerrar brechas, ¿no? Brechas de todo tipo. Y con estas ideas me quedo ahí porque ya son las 8, están aplaudiendo y vivo con el tiempo, Manuel. Sí, justamente ahora nos gustaría un mensaje final de 1 minuto, 2 minutos. Yo, ahora vamos a hacer un reordenamiento, ¿no? Y vamos a invitar primero a Martela, después a Lea
y para que cierre el médico epidemiólogo. Entonces, yo le digo a Marcela que de lo que ha dicho y de lo que se dice, que se conoce, es impresionante realmente. ¿Por qué del 100% de mujeres que sufren violencia, solamente el 30% lo denuncia? Y hay un 70% que no lo hace. ¿Cómo se explica eso? Sí, las personas que no denuncian, no denuncian a instituciones. Sin embargo, sí buscan ayuda algunas veces a personas cercanas, a familia, amistades, y por eso para mí la organización comunitaria es muy importante, porque dar el paso a denunciar alguna institución es un paso difícil porque puede suponer la ruptura familiar y de personas que pueden estar en una situación de dependencia. Yo quisiera abordar una pregunta que me hacían sobre si es posible materializar políticas públicas con enfoque de género dentro de un contexto de pandemia y cómo lograr reducir este impacto en mujeres y niñas. En primer lugar, yo creo que sí. En lo que he podido mostrarles, ha habido un esfuerzo, y hay que reconocer un esfuerzo, pero especialmente de los sectores sociales del gobierno, a incorporar este enfoque de género, pagando el bono directamente a mujeres, preocupándose por la situación de violencia familiar o de violencia sexual. Sin embargo, quiero insistir e invitar a que, dado que ha habido una gran inversión del Estado peruano en tener data desagregada en mujeres y hombres, también los sectores con la economía incorporen este enfoque porque resulta fundamental para dar respuestas frente a esta pandemia que a todos nos pone retos y que lamentablemente este impacto va a ser diferenciado respecto de las mujeres. Muchas Muchas gracias, gracias. Marcela, verdaderamente. Ahora le invito a Lea. Lea, yo también creo que el futuro es que las tecnologías de la comunicación y la información van a ser un servicio público al cual todos tienen que acceder y que la educación va a ser cada vez más virtual. Pero, pero lo que dijo Marcela, ¿no? Que si la educación es virtual y se hace en casa y los niños se quedan en casa, ¿cómo hacen los papás y las mamás para salir a trabajar? Me pregunto yo, Lea, Es un si bien, escenario complicado, complejo, porque nadie lo tenía previsto y de hecho las familias que deciden, por ejemplo, por tener estudios independientes con sus hijos, etcétera, son familias que se han organizado, ya sea con apoyo, con ayuda, o que tienen personas que trabajan en la... Eso, digamos, es una de las principales, cuales muchos gobiernos están reabriendo, permitiendo que los chicos retornen en las condiciones que hemos visto, ¿no? Porque claro, los padres empezaron a trabajar y no hay estas infraestructuras, inclusive en tiempos de pandemia muchos nidos o takers, por ejemplo en Estados Unidos, estaban obligados a estar abiertos para poder acoger a los niños, niñas de las personas que estaban en el primer frente de batalla, policías, bomberos, médicos, etcétera, porque ¿quién se ocupa de estos niños? Entonces ya existe esas medidas. Creo que vamos a tener que encontrar soluciones diferenciadas, y creo que también el soporte de la comunidad, de la organización, de repente vecinal, va a tener que empezar a jugar ahí, a poder tener centros de repente a nivel de vecinos o de cuadras, de barrios, y reactivar eso para poder tener a los niños y niñas más cercanos y cuidados, y las familias movilizándose en esquemas que de repente no van a ser de trabajo tradicional, 5 horas, jornadas completas, sino más variables. Yo creo que vamos a flexibilizar el mundo del trabajo, el mundo del cotidiano, y volver a trazar lazos más fuertes con la comunidad. Yo creo que esa es una mirada no solamente hacia la casa, pero también a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Creo que la pandemia ha vuelto a hacer
que nos miremos un poquito más entre los que estamos cerca y a veces los teníamos más lejos. Yo creo que ahí vamos a encontrar soluciones, ¿sí?, que nos permitan volver a tejer tejidos sociales que son muy importantes para trabajar en temas de seguridad, de equidad, de poder hacer que las personas vivan más cerca de sus casas y poder garantizar de bienestar. Creo que algo que tiene que ser prioritario en todas estas medidas, que las medidas de retorno al trabajo, de retorno a las movilizaciones, estén orientadas, ¿sí?, en buscar el bienestar de las personas. Y eso es algo que tenemos que reinventarlo, creo. Muchas gracias, Lea. Ahora invito a César Cárcamo, que nos ha dejado preocupado de alguna manera, ¿no es cierto?, al decir de que el porcentaje de letalidad, de mortalidad del coronavirus es del 1%, o sea, bastante pequeño, ¿no? Pero se desprende de la intervención de César, que parecería que todos teníamos que pasar por el COVID-19, de alguna manera, unos con más suerte, unos con menos suerte y otros no pasan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo urgente en el Perú hacer para evitar estas situaciones? El sistema de salud. Creo que en el Perú ir en el futuro con un sistema de salud como el que tenemos ahora. Tendrá que ser un sistema de salud real. ¿Qué es lo que piensa César? Okay. Eh, dos puntos importantes, ¿no? Respecto a si necesariamente todos tenemos que estar infectados, no, no es así. Como le decía, este concepto de inmunidad de rebaño, es que cuando va a depender de la enfermedad, ¿no? Digamos, 60% de las personas ya se infectaron, ya se volvieron inmunes, el resto de personas ya no se infectan. Y eso va a ocurrir con esa enfermedad y ocurrió con otras. Con sarampión, que es mucho más contagioso, necesitas que el 80-90% de las personas estén infectadas para que la enfermedad desaparezca. Con el COVID no se sabe, porque es la primera vez que viene este COVID y tal vez la única vez que venga. Entonces, con toda seguridad, hagamos lo que hagamos, este virus se va a ir antes de infectar al 100% de la población. ¿Okay? Lamentablemente, de ese porcentaje que sí se infecta, que yo estimo que va a ser alrededor del 50%, va a haber un porcentaje que se va a morir, que es, en realidad, si fuéramos una población de adultos mayores, como el barco el Diamond Princess, en el cual ocurrió una epidemia, sería 0.85% la mortalidad, o sea, 0.85 de cada 100 se morirían. Probablemente esto sea en la realidad menor todavía, de repente 0.2%, pero de todas maneras es mucho. Significa miles de muertes. Ahora, el sistema de salud tiene que fortalecerse, en realidad no va por ese lado. La respuesta no va por el lado de fortalecer el sistema de salud. Eso efectivamente reduce un poco la mortalidad, pero tenemos España e Italia, que son de los países con sistemas de salud más fuertes en el mundo, de los mejores sistemas de salud, y en ellos hemos tenido una mortalidad terrible, ¿no? Los sistemas se han desbordado y no podían atender a tanta gente que venía y se han estado muriendo algunos por falta de atención. Entonces, no se trata tanto obviamente necesitamos tener sistemas de salud fuertes que puedan responder mejor para que la gente no se muera porque no tiene el balón de oxígeno, no se le puede intubar, no hay cuidados intensivos. Eso no debe pasar. Para esto necesitamos un sistema de salud fuerte. Pero eso es solamente para atender ese pequeño porcentaje que se puso grave. O sea, si es que yo me infecto con los 58 años que tengo, si yo me infecto a esta edad, lo más probable es que no termine en un hospital y no termine en una sola de cuidados intensivos, sino que tenga síntomas leves o ningún síntoma y me recupere. Si es una persona mejor, más difícil todavía que se complique. ¿Okay? Pero en la parte en la parte en la que sí podemos actuar es en nuestro propio riesgo de infectarnos. Y no estoy hablando solamente de COVID, estoy hablando de COVID y las pandemias que vienen, porque esta no es la última pandemia que ustedes van a ver. O sobre todo los más jóvenes en la audiencia van a ver esta y otra y otra y otra pandemia. ¿Okay? La población mundial está creciendo, cada vez más fácil contagiarse, el viaje intercontinental es cada vez más rápido, más fácil llevar epidemias de un lugar a otro. O sea que prepárense,
prepárense. Las medidas que estamos tomando ahora están realmente ayudando. He estado analizando la mortalidad no solamente por COVID, sino por otras causas, otras enfermedades infecciosas. Y este epidemia trae algunas cosas buenas, ¿no? La gente ahora se lava las manos con mucha más frecuencia, lava los alimentos, tienen más cuidado, y eso está reduciendo enfermedades diarreicas. O sea, menos gente se está muriendo por enfermedad diarreica, menos gente se está muriendo por neumonía, menos gente está muriendo por otras enfermedades respiratorias y por otras enfermedades infecciosas. Y eso es consecuencia del cuidado que estamos teniendo. Como estamos en esta situación de que viene una epidemia tras otra, y no viene por una semana, sino que viene por un par de años cada pandemia, realmente lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de vida. Y afortunadamente se puede lograr, se está logrando. Por ejemplo, la educación a distancia es algo que hubiera sido mucho más difícil hace algunos años. Sin embargo, antes de que yo nazca ya hacían educación a distancia por radio en Australia. Eso acá no se les ocurrió hacerlo, ¿no? Ahora con internet es mucho más fácil hacerlo. Tenemos que trabajar más en colocar antenas y hacer que la internet llegue a todo el Perú, y que ese niñito que normalmente caminaba 3 horas para llegar a su escuela, ahora pueda tomar sus clases en la casa y pueda educarse de mejor manera con los mejores profesores, y no con ese profesor que se ha ido al último pueblito de castigo, porque era de repente habría hecho algo, no sé, pero que está ahí la mitad del tiempo, y la otra mitad del tiempo se va a la ciudad para cobrar su sueldo. He visto esa experiencia, ¿no? Los niñitos van al colegio y no encuentran al profesor. Entonces, estas son cosas que deben cambiar. Estamos viendo el cielo más limpio, el mar más limpio, estamos consumiendo menos gasolina, estamos contaminando menos. Hay varias cosas positivas en esta pandemia, y tenemos que aprender a vivir. Muchos de nosotros no necesitamos viajar todos los días de La Molina a San Isidro para hacer un trabajo en la computadora que podríamos haberlo hecho en La Molina. No necesitamos contaminar, no necesitamos viajar en estos buses repletos de gente de un lado al otro de la ciudad todos los días. Tenemos que repensar, reconstruir la manera como vivimos, y probablemente llegar al esquema de microciudades donde una persona tiene diversión, trabaja, estudia en el mismo distrito, de manera que no tiene que estarse desplazando por toda la ciudad, y se desplaza dentro de su distrito en bicicleta o a pie. A eso es a lo que deberíamos llegar, y eso va a hacer que la forma de vida que tengamos sea sostenible. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos ustedes de esta visión multidisciplinar, donde hemos reunido diversas experiencias que vienen de la gestión pública, de la educación, de las ciencias y de la gestión de la mujer y población vulnerable, que es tan importante. Creo que no quiero hacer ningún intento de resumir. Todas las cosas que han dicho cada uno de ustedes serán vistas por todos los que nos han seguido esta noche. Y les agradecemos, Lea, César y Marcela de nuevo. Se complace, ha sido honrado con la visita de ustedes y les agradecemos. Buenas noches. Buenas Gracias noches. por la invitación.